Desde la antigüedad, la humanidad ha enfrentado enemigos invisibles, los virus. Algunos cambiaron el rumbo de la historia, otros siguen presentes hoy. En este recorrido veremos cómo cada brote dejó huella en la sociedad, la ciencia y la cultura. Hantavirus, 1993-2026. En 1993, un misterioso virus comenzó a causar alarma en Estados Unidos. Se trataba del hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores que sorprendió a la comunidad científica y puso en alerta a la población. El brote inicial ocurrió en la región de Four Corners, entre Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah. Los primeros casos fueron jóvenes previamente sanos, que desarrollaron síntomas graves y murieron en pocos días. Investigaciones revelaron que el virus provenía de ratones ciervo, Peromyscus maniculatus, cuyos excrementos y orina contenían el agente infeccioso. Los síntomas que presenta son fiebre, dolores musculares y fatiga intensa. Este rápidamente evoluciona hacia síndrome pulmonar por hantavirus con dificultad respiratoria severa. La mortalidad es alta, ya que alrededor del 40% de los infectados fallecían. Aunque el brote inicial fue en Estados Unidos, luego se identificaron casos en Sudamérica, especialmente en Argentina, Chile y Brasil. Actualmente, se encontró un brote en un crucero, de la variante Andes, lo cual preocupa por su capacidad de transmitirse entre personas. Personas atrapadas en el crucero compartieron testimonios en redes sociales, lo que amplificó la percepción de riesgo y convirtió el tema en tendencia. Cabe mencionar que la OMS declaró al hantavirus como enfermedad de interés bajo el Reglamento Sanitario Internacional, intensificando la vigilancia epidemiológica. En estas regiones, otros tipos de variantes de hantavirus transmitidos por diferentes roedores también causaron brotes. La enfermedad se convierte rápidamente en un problema de salud pública en zonas rurales. El virus es de transmisión silenciosa. Se encuentra en la orina, saliva y excrementos de roedores infectados. Al secarse, las partículas pueden convertirse en polvo y ser inhaladas, por lo que la prevención se centra en evitar el contacto con roedores y sus excrementos. Hasta el momento, la variante Andes es la única cepa capaz de transmitirse de persona a persona, lo que aumenta el riesgo de brotes comunitarios. No existe vacuna ni tratamiento específico, pero sí medidas preventivas que podemos considerar: sellar grietas y huecos en viviendas, mantener alimentos en envases cerrados, evitar acumulación de basura y leña cerca de la casa, limpiar áreas con presencia de roedores usando desinfectantes, usar guantes y mascarilla al manipular zonas contaminadas, ventilar espacios cerrados antes de entrar, usar mascarillas N95 y guantes al realizar labores de campo o sitios donde haya evidencia de la presencia de este virus. COVID-19. En diciembre de 2019, un virus desconocido comenzó a propagarse desde Wuhan, China. Lo que parecía un brote local se convirtió en la pandemia más grande de la era moderna, el COVID-19. El virus pertenece a la familia de los coronavirus, responsables de enfermedades respiratorias, pero ¿sabías que antes del COVID-19, causante de la última pandemia mundial, existieron dos variantes poco conocidas? En 2003, el mundo enfrentó por primera vez un coronavirus que puso en alerta a la comunidad internacional, el SARS, o síndrome respiratorio agudo severo. El brote comenzó en China en 2002 y rápidamente se extendió a más de 30 países en el año 2003. Se transmitía por gotículas respiratorias, al igual que la gripe y el COVID-19. En pocos meses se registraron más de 8,000 casos y alrededor de 800 muertes. Sus síntomas son muy similares a los del COVID-19: fiebre alta, tos seca y dificultad respiratoria. En casos graves, neumonía que podría ser mortal. A diferencia del COVID-19, el SARS era menos contagioso pero más fácil de controlar con medidas rápidas. Fue el primer aviso de que los coronavirus podían convertirse en amenazas globales, siendo una señal temprana, aunque este fue posible controlarlo en menos de un año. Otra variante poco recordada apareció en Medio Oriente en 2012. Se trataba del MERS, conocido como el virus del desierto, por su origen en Arabia Saudita. El MERS-CoV se relacionó con el contacto directo con camellos dromedarios, considerados reservorios del virus. Aunque podía transmitirse entre personas, esa transmisión era limitada y ocurría principalmente en hospitales. Esto provocó que el virus no se expandiera globalmente como el SARS o el COVID-19. Sus síntomas, al igual que la otra variante, provoca fiebre, tos y neumonía grave. En muchos casos, el virus provocaba fallo renal, además de complicaciones respiratorias. Este sí tuvo un mayor margen de mortalidad, con el 35% de los infectados fallecidos. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como un virus de vigilancia prioritaria. Se confirmaron más de 2.500 casos en distintos países, principalmente en Medio Oriente, Corea del Sur y algunos brotes aislados en Europa. Por ello, no fue muy popular en el continente americano. Regresando al COVID-19 o variante SARS-CoV-2. Se propagó rápidamente por el mundo gracias a la globalización y los viajes internacionales, ya que millones de personas se trasladaron diariamente en aviones, trenes y barcos desde Wuhan, misma ciudad donde surgió el virus. Aeropuertos como los de Nueva York, Londres o Dubái funcionaban como nodos globales, lo que permitió que el virus llegara a distintos continentes en cuestión de semanas. En marzo de 2020, la OMS confirmó que el virus ya no era un brote localizado, sino que se estaba propagando de manera sostenida en múltiples países y continentes.
Los gobiernos entendieron que debían activar protocolos de emergencia, cerrar fronteras y preparar sistemas de salud para un impacto masivo. Millones de personas comenzaron a vivir bajo cuarentenas, confinamientos y restricciones de movilidad. La declaración de pandemia aceleró la cooperación internacional en investigación, permitiendo desarrollar vacunas en tiempo récord, como Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Esto permitió reducir la mortalidad masiva y controlar los brotes en la medida de lo posible, impulsando avances en biotecnología y cooperación científica internacional. Sus síntomas más comunes son fiebre, tos seca, pérdida del olfato y gusto, alcanzando casos graves en la dificultad respiratoria, neumonía y fallo multiorgánico. Su margen de mortalidad fue muy alto, ya que se registraron millones de muertes en todo el mundo. Tuvo un impacto relevante en la vida moderna, ya que la cuarentena dejó a ciudades enteras paralizadas, abriendo paso a metodologías en muchos casos como el teletrabajo y la educación virtual. Cabe mencionar que también afectó la economía de forma negativa en algunos casos, ya que existieron cierres de negocios, cancelación de eventos y cambios drásticos en la forma de relacionarnos. Gripe española, 1918. Mientras el mundo aún sufría las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, apareció un enemigo invisible que resultó más mortal que las balas. La gripe española. El nombre se debe a que España, al ser neutral, fue uno de los pocos países que informó libremente sobre la enfermedad, ya que en realidad el virus se propagó en múltiples frentes militares, mayormente cuando estos regresaban a casa infectados, transmitiéndolo a su vez a sus familias hasta lograr infectar ciudades enteras, hasta alcanzar el tercio de la población mundial. Entre sus síntomas se presentaba fiebre alta, tos y dolores musculares intensos. Existen registros de casos graves, los cuales evolucionaban y se convertían en neumonía fulminante que mataba al portador en cuestión de días. Esta, a diferencia de otras gripes, afectaba gravemente a jóvenes sanos de entre 20 y 40 años. Sus formas de contagio era principalmente por transmisión respiratoria, es decir, al toser, estornudar o hablar, las personas infectadas expulsaban partículas que eran inhaladas por otros. A través de la convivencia, en espacios reducidos o cerrados, facilitaba también el contagio. El virus también podía permanecer en objetos y transmitirse al tocarse la cara después. En este año, no existían vacunas contra la influenza ni antibióticos para tratar infecciones secundarias como la neumonía bacteriana. Los médicos se enfrentaban a un virus desconocido con recursos muy limitados, lo que aumentó la mortalidad. Se estima que murieron entre 50 y 100 millones de personas, por lo que optaron por tomar medidas preventivas improvisadas, como mascarillas rudimentarias, hechas de tela o gasas, distribuidas en ciudades y usadas por médicos, soldados y ciudadanos. Cuarentenas locales, las cuales consistían en el cierre de escuelas, teatros, fábricas y lugares de reunión. Incluso hospitales improvisados montados en gimnasios, iglesias y edificios públicos. Algunos gobiernos censuraron información para no afectar la moral durante la guerra, lo que retrasó la prevención impulsando la propagación. Hoy, más de un siglo después, sus lecciones siguen siendo relevantes para enfrentar nuevas amenazas como el COVID-19. Ébola, 1976. África fue testigo de este virus que parecía sacado de una pesadilla, capaz de matar a más de la mitad de quienes lo contraían. El primer brote se registró en Zaire, hoy República Democrática del Congo, cerca del río Ébola, de donde tomó su nombre. Casi al mismo tiempo, otro brote apareció en Sudán, mostrando que el virus podía surgir en distintos lugares. Se cree que los murciélagos frugívoros son el reservorio natural, transmitiéndolo a humanos y animales como monos y antílopes. Los síntomas presentes en este virus son fiebre alta, dolor muscular, vómitos y diarrea, así como hemorragias internas y externas, que hicieron al virus especialmente temido. La mortalidad de este se estima entre 50% y 70% en los primeros brotes. Estos brotes fueron pequeños en número de casos, pero devastadores en las comunidades rurales. Generaron miedo internacional y pusieron en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud en zonas aisladas. Décadas después, el ébola reapareció en brotes como el de 2014 y 2016 en África Occidental, que causó más de 100.000 muertes. Los virus han sido protagonistas silenciosos de la historia. Cada brote nos recuerda que la ciencia y la solidaridad son nuestras mejores armas. Y aunque los virus cambian, la humanidad siempre busca adaptarse y sobrevivir. Debemos recalcar la importancia de la vacunación como herramienta clave, y como los virus impulsaron la creación de sistemas de salud globales a través de la ciencia y la cooperación internacional. Lo curioso siempre está a la vista. Suscríbete y no dejes que ningún secreto se te escape.